Utilicemos la imaginación para visualizar la siguiente historia. Un caballo y un burro iban caminando junto con su dueño, el arriero. Iban por una larga trocha. En cierto momento, ya estaba muy cansado el pobre burrito porque él estaba llevando toda la carga del viaje. Estaba muy pesada. Entonces él iba pensando, ¿será que le digo a mi compañero el caballo que me ayude? Pero ¿qué tal no me quiere ayudar? Y más adelante el caballo venía pensando, ¿será que le ofrezco mi ayuda al burrito? Pero de pronto él está acostumbrado a llevar toda esa carga y no le gusta que yo le ayude. Entonces iban pasando los minutos, iba pasando la caminata y ninguno de los dos se atrevía ni a pedir ayuda ni a ofrecer ayuda. Entonces, en ese momento, el burrito, por la carga y por el cansancio, se tropezó, se cayó y se quebró una pata. Entonces, ¿qué decidió hacer el arriero? Bueno, pues en vista de esto, decidió tomar toda la carga, ponerla sobre el burrito, pues, perdón, sobre el caballo y poner el mismo burrito también sobre el caballo. Ahora el caballo iba arrepentido porque por no haber ofrecido su ayuda antes, pues va a tener que llevar toda la carga y más aparte llevar a su compañero el burro. Y ahora el burro pues iba completamente arrepentido porque como no pidió ayuda, pues ahora se había quebrado y se había lastimado muy fuertemente. ¿Qué moraleja nos deja una fábula como esta? Que nos podría traer arrepentimiento si cuando necesitamos ayuda no la pedimos y si cuando tenemos la oportunidad de dar ayuda no la ofrecemos. Entonces, por eso esta tarde, mis hermanos, vamos a ver cómo es que nosotros podemos recibir consuelo en toda tribulación y cómo podríamos nosotros incluso vernos en una situación muy parecida a la de estos dos personajes, cuando necesitamos consuelo y cuando podemos dar consuelo. Entonces, por esto esta tarde vamos a ver cómo podemos recibir consuelo en toda tribulación, pero también cómo todos en nuestra congregación podemos dar consuelo. Algo que debemos tener muy presente para empezar es que toda la humanidad, todos y cada uno de nosotros, necesitamos consuelo. ¿Por qué? Porque como seres humanos, viviendo en este sistema de cosas, nos enfrentamos a lo mismo. Todos nos enfrentamos a enfermedades, pandemias, ni hablar, desastres naturales, cambios en el clima, falta de agua, contaminación, inseguridad, problemas económicos, gobernantes corruptos, injusticias, guerra y la lista puede ser incluso más grande aún. Prácticamente vivir en ese sistema de cosas se convierte ya en tener tribulación. Entonces, más aparte de todo lo que tenemos que sufrir en este sistema de cosas, está nuestra imperfección y todo lo que esto conlleva en nuestra vida diaria y con nuestra familia y dentro del pueblo de Dios. Entonces, hasta este punto hablemos de todo lo negativo que tenemos en común los seres humanos y de por qué necesitamos consuelo. Más bien hablemos de cómo conseguir consuelo y de parte de quién conseguir consuelo. Y por supuesto encontramos la respuesta en la Biblia. ¿Desean ustedes, por favor, ir a Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3? Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 dice lo siguiente. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. ¿Están siendo difíciles de soportar estos tiempos para usted? Muy probablemente sí, en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, respondámonos lo siguiente. ¿A quién puedo acudir por consuelo? ¿Y cómo recibo este consuelo? La respuesta de ¿a quién? La encontramos en Salmos capítulo 77. Salmos capítulo 77, el versículo 2, nos da la respuesta de parte de quién podemos recibir consuelo. Salmo 77, 2 dice, en el día de mi angustia busco a Jehová. De noche mis manos están extendidas hacia él sin descanso. Nada me consuela. Entonces, ¿de parte de quién recibimos consuelo? De parte de Jehová. ¿Y de qué manera Jehová nos da consuelo? Pues la respuesta está en Romanos capítulo 15. Por favor, también en sus Biblias, vayan, acompáñenme en la lectura. En Romanos capítulo 15 y los versículos desde el 4 hasta el 5. Romanos 15, del 4 y 5 dice, porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza,
para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Hagamos una pausa aquí. Esperanza de que las cosas van a cambiar para bien. Esperanza de que las cosas van a mejorar. Esperanza de que vamos a recibir consuelo. Sigue diciendo el versículo 5, Romanos 15:5. Que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Entonces, vemos que Jehová utiliza las escrituras para darnos consuelo. Utiliza su palabra y toda su enseñanza para darnos consuelo. Y mire que justo al finalizar el versículo 5 decía que Jehová espera que nosotros lleguemos a tener la misma actitud mental que Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino a la tierra, sufrió muchas cosas que tienen que sufrir muchos seres humanos y mucho más, entonces nos comprende. Él nos dejó unas palabras escritas para que nosotros tuviéramos presente hoy cuál es la esperanza que tenemos. Mire que en Mateo capítulo 11 están estas palabras de Jesús. También acompáñenme a su Biblia en Mateo capítulo 11 y los versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice esto. Y estas palabras son de Jesús para cada uno de ustedes, mis hermanos, que las van a leer. Dice, vengan a mí, todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. ¿Ven? Jesús sí nos ayuda con nuestra carga. Qué esperanzador escuchar eso, ¿verdad? Jesús estuvo en la tierra, sufrió incluso más de lo que muchos tenemos que sufrir en ese sistema de cosas, y por eso nos dejó esas palabras. Qué esperanzador, ¿verdad? Entonces, por eso veamos a continuación dos ejemplos de cómo en el pasado hermanos y siervos de Dios han recibido consuelo y en el presente cómo también siervos de Dios han recibido consuelo cuando lo necesitan. Por ejemplo, en el pasado, vayamos a leer la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. La segunda carta de los Corintios, capítulo 11, nos relata toda la serie de cosas que tuvo que vivir el apóstol Pablo. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 23. En el versículo 23 hacia la parte B, vamos a empezar a ver todo ese listado de cosas que tuvo que aguantar Pablo. Bien, dice, he trabajado más, he estado más veces en prisión, he recibido incontables golpes y he estado a punto de morir muchas veces. El versículo 24 sigue diciendo, 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno. Fui golpeado con varas 3 veces. Me apedrearon una vez. Naufragué 3 veces y pasé una noche y un día en alta mar. He hecho muchos viajes. Me he visto en peligro a causa de ríos, en peligro a causa de ladrones, en peligro por parte de mi propio pueblo y por parte de las naciones, en peligro en la ciudad, en el desierto y en el mar, en peligro entre falsos hermanos. He trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo. A menudo he pasado noches sin dormir. He pasado hambre y sed. Me he quedado muchas veces sin comer. He pasado frío y me he quedado sin ropa. Además de esas cosas externas, está lo que se me viene encima día tras día, la preocupación por todas las congregaciones. Podríamos pensar en cuál de estos puntos, de cuál de estos sufrimientos de Pablo nosotros compartimos o hemos tenido que vivir. Pronto algunos, no todos, no tanto, ¿verdad? Pero aún así vemos que en el versículo 28 dice que Pablo lo que le preocupaba a pesar de todo eso era las congregaciones. Entonces vemos cómo recibe consuelo de parte de Jehová, ¿verdad? Jehová lo mantenía ocupado, le permitió servirle. Entonces de esa manera es que recibió consuelo. Y vemos cómo lo recibió en el pasado, pero también en el presente Jehová actúa para que sus siervos reciban consuelo. Por ejemplo, me estoy refiriendo al caso específico, les quiero compartir, de unas palabras de la hermana Valentina Baranowskaia. La experiencia de ella la encontramos en un video en nuestra aplicación JW Library y este video se titula No le tengan miedo a la persecución. Allí
las palabras de la hermana Valentina Baranoskaya, después de narrar de todo lo que ha tenido que sufrir y haber visto familiares encarcelados y demás, dice lo siguiente: le pedí a Jehová que me diera paz, valor y sabiduría, y que me ayudara a no hacer nada que manchara su santo nombre. Enseguida sentí la paz de Dios y me tranquilicé. No es que desaparecieran todas mis preocupaciones, pero ya no tenía miedo. Entonces notamos cómo Jehová nos ayuda puntualmente a recibir consuelo, a recibir tranquilidad, a recibir sosiego en ese sistema de cosas con todo lo que tenemos que vivir. Entonces veamos a continuación cuatro maneras prácticas de recibir ese consuelo. Justo en este momento estamos recibiéndolo. Entonces vamos a ver cuáles son esas cuatro. Y si usted ya está tomando nota, son la oración, las reuniones, la lectura y el estudio de la Biblia y la predicación. Esas son las cuatro maneras prácticas como recibimos consuelo. Vamos a analizarlas una por una y vamos a ver una imagen con cada una de ellas. Empecemos con la primera, la oración. Mediante la oración recibimos consuelo de parte de Jehová. Podríamos nosotros comparar la oración y todos estos consejos prácticos para recibir consuelo con un tratamiento médico. Para empezar, si usted se siente enfermo y le cuenta a un familiar, he estado como malo de tal situación, tal cosa me duele, ¿qué le aconseja a su familiar? Pues llama al médico y pida una cita, ¿verdad? Para que lo pueda ver un médico, un experto. De la misma manera, la oración es como pedir una cita al médico. Entonces, de esa manera acudimos a alguien que de verdad sea un experto y sepa qué es lo que sentimos. Miren que en Mateo capítulo 26, versículo 41, recibimos el siguiente consejo en cuanto a la oración. Mateo capítulo 26 y el versículo 41 nos da el siguiente consejo, la palabra de Dios en cuanto a la oración. Dice, manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nos invita a que oremos constantemente, ¿verdad? Seamos diligentes en solicitar esta cita al médico, o sea, hablarle a Jehová durante el día todas las veces que sea necesario. La segunda manera para recibir consuelo de manera práctica es mediante las reuniones. Y si las reuniones también las comparamos con eh, con asistir al médico, pues entonces si ya solicitamos la cita, lo que tenemos que hacer es, cuando nos den la cita, ir y asistir a la cita médica que nos programaron, ¿verdad? Entonces las reuniones es como asistir a la cita, es parte de ese tratamiento médico. ¿Por qué es tan importante venir a las reuniones? Es como asistir a la cita, porque en Hebreos capítulo 10, versículo 24-25, encontramos el siguiente consejo. Por favor, vayan a la Biblia, en Hebreos capítulo 10, los versículos 24 y 25. Dice, y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrarnos amor y a hacer buenas obras. Aquí hagamos una pausa. ¿Por qué es importante venir a las reuniones? Para estar pendientes unos de otros. Justo cuando estamos aquí en nuestras reuniones presenciales, nos podemos percatar de qué hermano vino o qué hermano no vino. De la misma manera, si no podemos asistir a las reuniones, nuestros hermanos van a estar pendientes de por qué no pudimos hacerlo, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 25, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Entonces, por eso es tan importante que dentro de nuestro tratamiento médico, esa necesidad de recibir consuelo, pues ya que pedimos la cita, logramos a Jehová, pues asistimos a la cita, venimos a las reuniones. El tercer punto práctico para recibir consuelo, consuelo en toda tribulación es mediante la lectura y el estudio de las publicaciones. Si este también lo comparamos con un tratamiento médico, lo podemos comparar con escuchar bien el diagnóstico de un doctor. Cuando asistimos a nuestra cita médica, pues obviamente le contamos a nuestro doctor qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que nos aqueja y le prestamos mucha atención a lo que el doctor nos recete, ya sea una terapia, un tratamiento, un medicamento o de, en fin, de más.
Mire que en Salmos capítulo 19, los versículos 7 y 8, nos da las siguientes palabras en cuanto a prestar atención a Jehová. Salmos capítulo 19, por favor vayan a sus Biblias conmigo, lean Salmos capítulo 19, los versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, renuevan las fuerzas. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos. Vemos cómo Jehová sabe qué es lo que necesitamos. Él es el experto. Él es el que sabe cómo darnos consuelo de manera puntual. Y por supuesto vemos que lo hace con nuestros hermanos, con las publicaciones, con todo lo que recibimos de parte de Él. De esa manera recibimos consuelo. Entonces, por eso es tan importante la lectura y el estudio de las publicaciones, porque es como recibir el diagnóstico de nuestro doctor, del experto en nosotros, o sea, nuestro mismo creador. Y el cuarto consejo práctico de cómo recibir consuelo de una manera puntual es mediante la predicación. Si la predicación también la comparamos con el tratamiento médico, la predicación la podríamos estar comparando con los medicamentos. Porque precisamente cuando solicitamos la cita, asistimos a la cita, escuchamos el diagnóstico del doctor, prestamos atención a qué es lo que nos recetó y nos tenemos que poner muy juiciosos con el medicamento. Eso es importantísimamente vital para que nos podamos poner bien. Entonces, la predicación es como el tratamiento. ¿Por qué? Porque justo cuando nosotros predicamos, nos mantenemos ocupados, no ponemos nuestra mente en las preocupaciones que tenemos del día a día. También en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, que los invito a que lo lean conmigo, encontramos las siguientes palabras en cuanto a la predicación. Segunda carta a Timoteo 4 y el versículo 2 dice, predica la palabra, hazlo con urgencia en buenos y en tiempos difíciles. Como ya lo hemos notado, por ejemplo, en muchas facetas diferentes, pero hablando puntualmente, en el caso de la pandemia, nos adaptamos a diferentes situaciones y ya que volvimos a a la presencialidad, nos volvimos a adaptar de nuevo a los cambios y a todo lo que esto exige, ¿verdad? Entonces, en tiempos difíciles y buenos, prediquemos. Sigue diciendo el versículo 2. Censura, reprende y aconseja seriamente con mucha paciencia y arte de enseñar. Entonces Jehová nos califica y nos permite ser buenos maestros para que nuestra mente, en lo posible, esté ocupada, por ejemplo, en situaciones como la predicación, para que las tribulaciones y las situaciones complejas que tenemos en nuestra vida, pues no nos roben todo el pensamiento, ¿verdad? Esa es otra manera como Jehová nos da consuelo y como nosotros lo recibimos. Hasta este momento hemos hablado mucho de cómo recibir consuelo, de cómo lo recibimos y cómo debemos estar prestos a recibir consuelo. Pero algo que debemos tener muy presente es quiénes pueden dar consuelo. Mire que en segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, encontramos la respuesta. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 1 y los versículos desde el 1, perdón, desde el 4 al 7, encontramos quién puede hacerlo. Dice. Él nos consuela en todas nuestras pruebas, para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Entonces ya aquí notamos que es Jehová, nuestro creador, el que nos consuela para que nosotros podamos consolar, ¿verdad? Es una cadena. Seguimos en el versículo 5, primera a los Corintios 1:5. Porque tal como tenemos sufrimientos en abundancia debido al Cristo, también recibimos consuelo en abundancia mediante el Cristo. También pausemos aquí. ¿Han notado ustedes que muy probablemente usted ha llegado a tener más pruebas y situaciones más complejas en su vida precisamente por seguir a Jesús, por seguir a Jehová?
Pero de la misma manera recibimos más consuelo y estamos más capacitados, estamos en un entorno social y estamos en un paraíso espiritual en el que es más fácil recibir consuelo. Sigue diciendo el versículo 6. Ahora bien, si nosotros sufrimos pruebas, es para consolar y salvarlos a ustedes. Y si nosotros recibimos consuelo, también es para consolarlos a ustedes. Este consuelo los ayuda a aguantar los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos una firme confianza en ustedes porque sabemos que tal como tienen los mismos sufrimientos que nosotros, también recibirán el mismo consuelo que nosotros. En síntesis, podemos recibir consuelo de todos nuestros hermanos en la congregación, pero también todos los integrantes de la congregación La Campiña pueden dar consuelo. No se trata que sea una labor solamente de los varones, solamente de los ancianos y ministeriales, no, sino también de todas ustedes, hermanitas, todos ustedes, niños y jóvenes. Todos podemos dar consuelo a quien lo necesite, sea a nuestros mismos hermanos, a nuestros vecinos, familiares, incluso personas que no adoran a Jehová. Entonces vamos a ver a continuación también consejos prácticos de cómo dar consuelo. Y vamos a ver 5. El primero, podemos dar consuelo a quien lo necesite hablando confortadoramente. Como lo dice la frase, hablar confortadoramente es buscar el confort y la tranquilidad de la persona que necesita consuelo. Por ejemplo, buscar un lugar o un momento fáciles en que esta persona, digamos si estamos hablando de un hermano, una hermana, que desee contarnos algún problema, pues vamos a buscar el confort de ella o de él. Pronto un lugar donde estemos solos, em, donde no escuchemos mayor ruido, tal vez sea una hermana que desee llorar, por ejemplo, desee desahogarse, entonces vamos a buscar la tranquilidad de que ella pueda contar lo que necesite, ¿verdad? Es eso, buscar el confort de la persona a quien queremos darle consuelo. El segundo consejo de cómo dar consuelo de manera práctica es hablar de manera positiva. Hablar de manera positiva no significa quitarle importancia a los problemas de las personas. Por ejemplo, quitarle importancia de una manera no muy precisa sería como, por ejemplo, una hermana perdió a un ser querido y podríamos atrevernos a decirle, tranquila, no llore, que igual la, vamos a resucitar. Es muy cierto, pero no serían unas palabras con confort, con amor. Podemos decir exactamente lo mismo, pero de manera positiva, es decirle puntualmente que Jehová nos da la promesa de volver a nuestros seres queridos. Entonces, prácticamente es hablar de manera positiva sin quitarle la importancia que tiene el dolor de la persona en ese momento. La tercera manera de dar consuelo es escuchando la preocupación. Muy probablemente cuando hablamos de dar consuelo, de ayudar a alguien, se nos viene a la mente buscar muchas palabras y decir demasiado a una persona que lo necesite. Pero escuchar la preocupación de la persona muchas veces es justo eso y únicamente lo que necesitan algunas personas, que nosotros escuchemos su preocupación. ¿Por qué? Porque muchas personas nos pueden estar contando algún problema que no tiene la solución, ni la persona que está sufriendo esto, ni nosotros. Pero escucharlos les quita muchísimo peso, les ayudamos con la carga, tal como la ilustración que de la que utilizábamos en un principio. Nosotros podemos ofrecer a llevar esa carga. Y el cuarto consejo práctico de dar consuelo es que cuando ya llegue el momento de decir algo, impliquemos a Jehová. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con una frase como Jehová se interesa mucho por ti o Jehová te quiere mucho a ti y está muy preocupado por ti, estamos implicando a nuestro creador. Entonces no estamos dando nosotros de nuestra propia iniciativa, nuestra propia mente consuelo, sino que estamos utilizando a Jehová, perdón, que Jehová nos utiliza a nosotros como instrumento para dar consuelo. Entonces, siempre que impliquemos a Jehová va a ser importantísimo. Y el quinto consejo práctico para dar consuelo es preparar nuestras palabras antes de hablar o de escribirlas. ¿Por qué? Porque en segunda carta a Timoteo se nos da el siguiente consejo de elegir bien nuestras palabras. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, que los invito a que la lean conmigo en sus Biblias, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil
ya sabemos que aquí sigue un listado, ¿verdad? Y ya nos podemos responder. Nosotros podemos elegir bien las palabras antes de hablar utilizando la Biblia. Y sigue diciendo el versículo 16, porque es útil. Es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Muy probablemente estos 4 puntos de la lista para lo que nos sirven las escrituras es justo lo que podemos ofrecerle como consuelo a la persona. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado, se dice de que el hombre de Dios reciba una capacitación. ¿Quién es el hombre de Dios? No solamente se refiere aquí las escrituras a hombres, puntualmente a varones. Se está refiriendo a personas de Dios, a humanos que les interesa seguir a Jehová y aprender de él. O sea, se está refiriendo también a ustedes, hermanitas, jóvenes, a todos los que buscan y les importa llegar a conocer bien a Jehová. Sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Buenas obras como cuáles, como por ejemplo, dar consuelo. Entonces, Jehová quiere que nosotros nos capacitemos perfectamente con la Biblia para estar bien entrenados y hacer buenas obras como dar consuelo. Entonces, por eso, mis hermanos, cuando nosotros vayamos a darle consuelo, ayudar a alguna persona, algún hermano, vecino, compañero de colegio, a quien lo necesite, que sepamos que está pasando por una difícil situación, no solamente podemos hacerlo con nuestras palabras, podemos enviarles un mensaje por WhatsApp, un audio, una llamada, escribir una carta, escribir un mensaje, un email, lo que sea que sirva para que llegue a esta persona y con estos consejos que acabamos de ver, implicando a Jehová y utilizando una cita bíblica. Ayudaría muchísimo porque de esa manera esta persona recibe consuelo de parte de Jehová y nosotros seríamos instrumentos de ese consuelo. Entonces, por eso, mis hermanos, esta tarde aprendimos que nosotros podemos recibir consuelo en toda tribulación mediante la oración, las reuniones, la lectura y el estudio de las publicaciones y mediante la predicación. Y que nosotros podemos dar consuelo siempre hablando de manera confortadora, hablando de manera positiva, siempre prestando un momento para escuchar la preocupación de las personas y que justo cuando llegue el momento de hablar, impliquemos a Jehová e impliquemos su palabra. De esa manera, mis hermanos, vamos a poder recibir y dar consuelo en ese sistema de cosas, a pesar de que sea una constante tribulación, y aún así llegar y esperar con aguante a que vivamos en un sistema de cosas, en un paraíso, no solamente espiritual, sino terrenal, que ya no vamos a tener tantas tribulaciones.